Entonces damos inicio a la exposición, a la ponencia del día de hoy. Como ya me habían presentado, soy el psicólogo Gary Mendoza, tengo experiencia en el área de adicciones. Eh, Mi lineamiento básicamente se centra en investigación científica en el ámbito de las adicciones. Tengo experiencia trabajando con con personas con problemas de adicciones. Y el día de hoy, pues, más allá de mostrar un manual específico sobre tratamiento, abordaje en las múltiples adicciones que existen, les muestro evidencia científica actual sobre el tratamiento de diversas posturas, de diversos ámbitos en las adicciones. Para ello, voy a iniciar presentando la tabla de contenido que, si la logran ver, que básicamente para introducir en esta ponencia voy a definir exactamente lo que es adicción brevemente. Luego de ello voy a explicar la metodología que utilicé para esta investigación, para esta ponencia. Posteriormente mostraré las evidencias científicas actuales sobre el abordaje y el tratamiento de las adicciones. Y finalmente, pues, algún comentario en general será bienvenido. Alguna pregunta que tengan ustedes también será absuelta, y también alguna discusión que se pueda generar en base al expuesto. Y ya a modo de conclusión general, hay un premio que le va a servir mucho a todos aquellos que abordan problemáticas o problemas de adicciones, o que les interesa mucho este campo, este difícil campo de psicología. Empezamos por introducción. ¿Qué es adicción? Para ello hay que definir qué es exactamente adicción y qué no es. Polares en este año menciona que la adicción es una enfermedad crónica del cerebro. Si partimos de ahí, empezamos. Hay dos personas en sala, disculpen. Si partimos de allí, podemos entender que sería necesario, pues, un tratamiento específico para esta problemática, debido a que es una enfermedad crónica. ¿Qué quiere decir esto? Que al cronificarse una enfermedad, no existe una cura, no existe un tratamiento con el cual tú vas a poner sana a una persona en su totalidad, porque no puede ser así. La adicción es una enfermedad con la que una persona va a llegar a una etapa tardía de su vida y nunca se va a curar. Lo que sí se puede hacer es evitar que esa persona vuelva a las conductas adictivas o vuelva al consumo como tal. ¿En qué se basa esta enfermedad? En la búsqueda del alivio a través del consumo o uso de sustancias u otras conductas similares. Acuérdense que también las adicciones actualmente no solamente se centran en el consumo de alguna sustancia o en la ingesta de alguna sustancia psicoactiva, sino que también hay algunas conductas que hacen adicta a una persona. Ya se habla también de adicción al sexo, adicción a los videojuegos, e incluso más adelante vamos a ver que hay un manual actual que habla sobre adicción al amor. Muy interesante. Esto pues implica que la persona que es adicta tenga una incapacidad para controlar las conductas adictivas o la ingesta de sustancias psicoactivas. Y es aquí donde me detengo un poco, porque esto es muy importantísimo para desligar qué es y qué no es una adicción. Que justamente la persona adicta, sobre todo cuando ya se cronifica su problema, muestra mucha incapacidad para poder controlar y para poder autogobernar su consumo. Si es cuando ya pierden los papeles, es cuando ya pierden el total control de la ingesta de las sustancias psicoactivas. Tiene muchos deseos de consumir, tiene mucha dificultad para abstenerse, para mantenerse en abstinencia, y pues no percibe la problemática que gira en torno al consumo de sustancias psicoactivas. Y ello pues trae como consecuencia una pérdida de interés en las múltiples funciones o en los múltiples contextos de su vida.
Esto pues implica funcionamiento laboral, el funcionamiento interpersonal y el funcionamiento con la familia. Si se pierden mucho, se quebrantan mucho estas áreas en las personas. Y obviamente esto genera problemas en la vida de las personas adictas y también en las personas que conviven con una persona adicta. Ahora bien, habiendo aclarado que es adicción y tomando en cuenta de que la adicción es una enfermedad crónica del cerebro, vamos a explicar, brevemente le voy a explicar en qué consiste la metodología de esta ponencia. El objetivo general es describir algunos, no todos, algunos abordajes psicoterapéuticos en la intervención de adicciones. ¿Por qué digo algunos? Porque existen múltiples abordajes, algunos traen mucha controversia, algunos generan mucha duda, hay algunos que incluso utilizan sustancias psicoactivas para la intervención en adicciones. Es contraproducente, pero tiene su fundamentación teórica, tiene su sustento científico y sobre todo tiene su investigación, pero no es tan convincente y no es recomendable. Entonces, por eso menciono algunos. La metodología es que hice una búsqueda exhaustiva de investigaciones, publicaciones que sean de prestigio y para ello pues que estén indexadas a Scopus o a Science con un rango de publicación no mayor a 2 años. De hecho, la mayoría de investigaciones que voy a mostrar hoy son de este año y del año pasado, pero la mayoría son de este año. Y entonces siempre hay que mantener eso, que sean las publicaciones actuales. ¿Ok? Bien, continuamos. Investigaciones. Esta es una investigación que se hizo en Estados Unidos, que básicamente se titula como Estimulación magnética transcraneal, una revisión sobre la eficacia en el tratamiento de la adicción al alcohol, el tabaco y la cocaína. La muestra de esta investigación fue de 53 pacientes, 40 de ellos varones, 13 de ellos mujeres, todos con trastorno de F19, trastorno mental por consumo múltiple de sustancias psicoactivas. Esta fue una investigación experimental. En la parte izquierda pueden ver las imágenes transaxiales del cuerpo estriado. Básicamente lo que hicieron estos investigadores fue estimulación magnética transcraneal repetitiva. Su objetivo era pues demostrar que a través de la electroconvulsión, en pocas palabras, podía disminuir el consumo de sustancias psicoactivas, específicamente el alcohol, el tabaco y la cocaína en esas pacientes. Demostraron que a través de la estimulación magnética transcraneal, después de un mes de sesiones, se demostró que las personas que estuvieron en esta investigación experimental tuvieron días mayores de abstinencia y una reducción considerable de consumo de alcohol. O sea, esas personas a las cuales fueron sometidas bajo ese tratamiento tuvieron un menor número de bebidas alcohólicas consumidas, no consumían varios días y bebían menor cantidad de alcohol y menor cantidad de cocaína, inhalaban. No fue total el cese de consumo, pero sí hubo una reducción parcial de estas sustancias psicoactivas. Y esto pues está relacionado directamente porque la estimulación transcranial fue en el sistema de dopamina y cuando una persona consume muchas sustancias psicoactivas o consume sustancias psicoactivas como tal, el sistema dopaminérgico se genera una alteración, tiene una incapacidad para liberar ese neurotransmisor. Entonces, con esa estimulación transcranial magnética, el sistema dopaminérgico ya segregaba una cantidad de dopamina adecuada. Entonces, esto se ve pues en las imágenes que ven aquí, se ve que el sistema dopaminérgico vuelve a tener un funcionamiento más adecuado y por ende las personas ya no tienen la necesidad o el deseo, sobre todo eso, el deseo de consumir sustancias psicoactivas.
Entonces, ¿qué quiere decir esta investigación? Que ese tratamiento, al menos en esta población, ha tenido efectos positivos, porque los resultados indican que las personas sí tuvieron un descenso en el consumo de sustancias psicoactivas. Por lo tanto, se acepta que la estimulación magnética transcranial repetitiva tiene efectos positivos para el tratamiento de adicciones, según esta investigación. La terapia cognitivo-conductual, como saben, es la pionera en las investigaciones, es la que tiene mayor cantidad de investigaciones, es la que es más usada para el tratamiento de adicciones y en general para cualquier trastorno mental. La terapia cognitivo-conductual es la de cajón, es la que más se recomienda, es la que más se utiliza, es la que tiene más formación incluso para ser terapeutas cognitivo-conductual. Esto, por ejemplo, ha debido a la coyuntura que hemos vivido estos 2 últimos años por la pandemia. La interacción social pues disminuyó considerablemente. Incluso muchos expertos en la materia indicaban que se debían hacer modificaciones para determinar cuál era el lapso de tiempo para que una persona se considere adicta al internet o a los videojuegos o a las redes sociales. Porque durante el 2020 y gran parte del 2021, la interacción con la máquina era inevitable. Era la única forma con la que podíamos contactarnos con los demás, incluso seguir estudiando. Era la única manera. Entonces hay muchas investigaciones de ese tipo, a los videojuegos, al internet, a las redes sociales. Son las que están muy actualizadas. En ese contexto, pues, hay una investigación. Esto es básicamente un metaanálisis de muchas investigaciones de la terapia cognitivo-conductual en el tratamiento de las adicciones a los videojuegos. Como mencionaba al inicio, hoy en día ya no se habla solamente de, cuando se habla de adicciones, solamente se refieren a la ingesta de sustancias psicoactivas, sino también de conductas, ¿sí? Una de ellas es esta, a los videojuegos. Para ello, buscaron estos 2 sitios web que son los de mayor prestigio para buscar investigaciones, que son Scopus y la Web of Science. En Scopus, con los términos terapia cognitivo-conductual, miren, encontraron casi 25.000 investigaciones hasta esa fecha. Hasta la actualidad, pues deben haber muchísimas más. Y en Web of Science, que es un buscador científico de más prestigio que incluso que Scopus, se encontraron 16.008. Pero utilizando los términos de terapia cognitivo-conductual y adicciones a videojuegos, se encontraron 16 investigaciones y en Scopus se encontraron 50. La metodología fue utilizar todos estos términos para buscar cuántas investigaciones habían en ambos buscadores. Finalmente, los investigadores se quedaron con 103 investigaciones, hicieron un filtraje para ver qué investigaciones eran las de más prestigio, las que tenían mayor realce, y se quedaron con 17 investigaciones. La muestra pues de esta metaanálisis fueron 17 artículos científicos. Utilizaron 2 instrumentos que se utilizan para medir la calidad de la investigación o del artículo científico, que es el PORS, que es el formulario de calificación de metodología del estudio de resultados de la psicoterapia, y el CONSORT, que son los estándares consolidados de informes y ensayos, ¿sí? Es un metaanálisis, como les había mencionado. Aquí en el lado izquierdo pueden ver la imagen que fue extraída de la investigación, y el PORN califica las investigaciones en estos 3 criterios, que es Word, Regular y Bad, que es bueno o muy bueno, regular y malo. Como podrán ver, la mayoría de las investigaciones tienen un puntaje que se encuentra entre 33 y 44, por lo que le califica como muy buena o buena. Podrán ver también que ninguna investigación es de un país latinoamericano, ninguna. Todos son mayormente de Estados Unidos, de China. Hay una de España del 2018 que también es muy buena.
que está aquí. En general, lo que los investigadores encontraron es que de estos 17 artículos científicos que analizaron, 11 al menos hicieron un análisis estadístico para encontrar el tamaño de efecto. El tamaño de efecto es un estadístico que mide la cantidad o la calidad de normalidad que tiene una investigación científica, ¿sí? Sobre todo cuando son estudios comparativos, experimentales también, cuando se hace, por ejemplo, un pretest y un posttest, ¿sí? Ahí haces una comparación para saber qué tanto funcionó tu tratamiento, en este caso de corte cognitivo-conductual. Los valores que hallaron los investigadores fue que la terapia cognitivo-conductual es muy efectiva para el tratamiento de adicciones a los videojuegos, ya sea de forma clásica, aplicando solamente terapia cognitivo-conductual, o adaptada a las nuevas formas de intervención. Esto de acá lo subrayé de otro color porque esto siempre lo mencionan también en las investigaciones de corte neurológico, cuando se utilizan medicamentos, básicamente. Mencionan lo mismo, que el tratamiento farmacológico por sí solo no podría funcionar, sino que necesita de la terapia cognitivo-conductual. Y en las investigaciones de terapia cognitivo-conductual mencionan tal cual esto, que no lo mencionan así explícitamente, lo mencionan así, de esta forma, que funcionaría, pero adaptada a las nuevas formas de intervención. ¿Esto qué quiere decir? Esta investigación te dice que la terapia cognitivo-conductual funciona para las adicciones a los videojuegos, pero que por sí sola no puede funcionar. Y eso más adelante también les voy a mostrar esas otras investigaciones que mencionan algo así. Bueno, en síntesis, la terapia cognitivo-conductual aplica o funciona o se demuestra de que sí es efectiva para el tratamiento de adicciones a los videojuegos. Eso también es una investigación publicada este año eh, que se titula tal cual Eficacia, un programa de tratamiento en el consumo de drogas en menores infractores desde la psicología positiva. Vamos a hablar un poco de la psicología positiva. La muestra estuvo conformada por 92 sujetos que estaban internos en un centro de ejecución de medidas judiciales de Teresa de Calcuta, en Madrid. Algo así como, para los que somos de Perú, Maranguita, algo así. Si eran menores infractores. Acá tengo una pregunta, disculpen. Eh, el tamaño de efecto analizado en dichas investigaciones, comparación, ¿en qué grupo se hizo? A ver, creo que ya pasamos. Ah, no, no se hicieron en grupos. Fue la comparación que se hizo en las investigaciones. Acuérdate que el tamaño de efecto acá se utilizó para el metaanálisis, y el metaanálisis es básicamente el análisis de varias investigaciones que analizan una misma variable o una misma problemática. En este caso, la adicción a los videojuegos. ¿De qué forma se utilizó el tamaño de efecto en el pretest y el posttest? Y ahí te sale la diferencia, si es significativa o poco significativa, tras la aplicación de tu test. Por ejemplo, si tú aplicas este nivel de adicción a los videojuegos en menores de una institución educativa y te salen niveles muy altos de adicción, y tú aplicas un programa, en este caso de corte cognitivo-conductual, durante 6 meses, haces 16 sesiones, por ejemplo, y después de esas 16 sesiones, tú aplicas nuevamente el mismo instrumento y comparas los resultados de ambos, pues, ¿no? Al inicio de tu tratamiento y al final de tu tratamiento. Y utiliza el tamaño de efecto para ver la comparación entre los resultados de inicio y post-tratamiento, ¿sí? Y el tamaño de efecto mide qué tanta diferencia existe, si de verdad fue significativo o no la aplicación de tu tratamiento. Entonces aquí se dice que de los 17 que aparecen aquí, 11 utilizaron el tamaño de efecto, que es un estadístico para medir la diferencia. Si en este caso la diferencia entre pretest y posttest. Tenemos otra pregunta. Ah, ya, ok. Muchas gracias. Bueno, nos quedamos acá. Bueno, fueron 92 sujetos internos que yo mencioné de un centro de medidas judiciales, menores infractores, como
personas que están en Maranguita, para que quede claro, que ya estaban en libertad, de hecho. Unos estaban en libertad, pero estaban en libertad con seguimiento por un año. Por un año. Y unos que estaban en seguimiento por un año, que eran 52, que era el grupo experimental con la psicología positiva, llevaban un programa de intervención educativa y terapéutica para el consumo de drogas en menores infractores. Y el grupo control, que eran 40 internos en libertad o personas en libertad que habían infringido la norma alguna vez, con seguimiento por un año con terapia cognitivo-conductual individual. Sí, o sea, unos llevaron terapia positiva y otros terapia cognitivo-conductual. El grupo experimental, terapia de paradigma de la psicología positiva. ¿Cómo hicieron acá los investigadores? Diseñaron 27 sesiones de hora y media de duración, con una periodicidad de 2 sesiones semanales. 2 veces a la semana, tenían, pues, las sesiones de estos muchachos. El programa fue aplicado por un psicólogo con amplia formación en el tratamiento de adicciones con adolescentes en conflicto social. La fundamentación teórica es netamente de la terapia cognitivo-conductual, tanto para la psicología positiva como la terapia cognitivo-conductual. Tenemos una pregunta, Stephanie, que dice, ¿cómo es la TCC? La TCC es un conjunto de técnicas de corte psicológico que abarca técnicas cognitivas y técnicas conductuales. Sí, son dos paradigmas que en algún momento estuvieron separados, pero por algún interés se unieron. Se unieron porque ambas, en conjunto, ambas tienen mayor eficacia. Tienen mayor eficacia y por eso actualmente se habla de la TCC o terapia cognitivo-conductual. Hay terapia cognitiva y hay terapia conductual también, y hay terapia cognitivo-conductual. ¿Sí? Bueno, entonces, la psicología positiva, en este caso, las 27 sesiones, tuvieron una fundamentación teórica de la terapia cognitivo-conductual. Sin embargo, fue aplicada desde el paradigma de la psicología positiva. Esto quiere decir que dotaba a los pacientes de opciones de cambio, sustentadas en mensajes positivos y no punitivos. Esta es una diferencia muy marcada. Creo que si hay alguna persona que ha tenido experiencia o tiene experiencia, o actualmente se encuentra laborando con personas con problemas de consumo de sustancias psicoactivas o de otras adicciones, sabe que el abordaje para ese tipo de pacientes no tiene que ser tan positivo, sino que en algunas oportunidades sí hay que confrontar un poco al paciente, hay que encuadrarlo muy bien, hay que enmarcar cuál es su papel o cuál es su función fundamental para el cambio. ¿Sí? Entonces, en algunas ocasiones, por criterio y por formación, los psicólogos que nos estamos desplazando en esta área o trabajamos en esta área, sabemos que los pacientes son muy difíciles. Los problemas de personalidad o los trastornos de personalidad que una persona con consumo de sustancias tiene son muy graves. Las psicopatías que pueden manifestar también son muy fuertes. Por ello, es muy necesario que la intervención sea un poco dura en algunos casos. Sin embargo, en esta investigación, el grupo experimental no experimentó ese tipo de trato, sino que tuvo opciones de cambio. Todo fue muy positivo, muy bonito, en pocas palabras. Podrán ver que en este cuadro, el primer cuadro que aparece acá al lado izquierdo, es los cambios que tuvieron los pacientes en el pretratamiento y en el posttratamiento, como es fue una investigación experimental. El grupo control de 40 que ya había mencionado, el grupo control de 52, tuvo una diferencia significativa. No sé si pueden ver acá, esto que dice TASI es un instrumento de evaluación que mide el estado de gravedad de consumo de drogas. ¿Sí? Cabe mencionar que todos los participantes en el pretratamiento tuvieron, o en el pretest, tuvieron un puntaje mayor a 4, lo cual lo calificaba como un estado grave de consumo de drogas. ¿Sí? Antes del tratamiento, obtuvieron un puntaje mayor a 4 y en el posttratamiento obtuvieron
un puntaje muy diferente, inferior al inicial. Pero cabe mencionar que el grupo control solamente tuvo una diferencia de 0,16, lo cual estadísticamente no es significativo. No es significativo, pero el grupo experimental que tuvo psicología, terapia desde el paradigma de la psicología positiva, con técnicas y con fundamentación teórica en la terapia cognitivo-conductual, tuvo una diferencia altamente significativa, lo cual quiere decir que la terapia, eh, la psicología positiva para el abordaje en el tratamiento de adicciones de menores infractores, estadísticamente es viable, porque aquí se demuestra que sí hay cambios positivos. Además, en la tabla número 6, que es la de abajo, se logra ver también que la incidencia a los actos delictivos fue menor en el grupo experimental. No cesaron del todo, pero fue menor. En el grupo control hubo un 37,5% de personas que reincidieron en conductas delictivas, que llevaron terapia cognitivo-conductual, pero el grupo experimental recayó conductualmente en conductas delictivas un 28,8%, ¿sí? Y la nueva incidencia, o sea, se mantuvieron eh, bajo los parámetros de la normativa legal, un 71,2% en el grupo experimental y un 62,5% en el grupo control, lo cual te da una diferencia de 0,38. Esto quiere decir que el grupo que tuvo terapia desde la psicología positiva tiene una diferencia de al menos un 38% del grupo que tuvo solo terapia cognitivo-conductual. Esta investigación es un poco atrevida en el sentido de que trata de comparar la psicología positiva con la terapia cognitivo-conductual, pero te demuestran estadísticamente de que sí, efectivamente funciona mejor, según esta investigación. Stephanie tiene una pregunta. El grupo control no llevó el paradigma psicología positiva, pero ¿qué abordaje se llevaron? Dentro de las 27 sesiones, Stephanie, buena pregunta. El grupo control no llevó bajo el paradigma de la psicología positiva, llevaron terapia cognitivo-conductual como tal, sobre todo las técnicas de modificación de conducta, seguimiento, control estimular, sobre todo porque eran personas que estaban en la calle, pero con seguimiento, y eran 2 veces a la semana las sesiones de hora y media, terapia cognitivo-conductual. Sobre todo eso, control estimular. Las personas que llevaron el tratamiento bajo el paradigma de la psicología positiva también llevaron ese tipo de técnicas, pero sobre todo este, tuvieron o estuvo sustentada bajo los mensajes positivos y no punitivos, que tradicionalmente se usa en este tipo de casos. Bien, entonces esta investigación dice eso, que la psicología positiva, o al menos la terapia cognitivo-conductual, bajo el paradigma de la psicología positiva, tiene más eficacia que la psicología perdón, que la terapia cognitivo-conductual sola, ¿sí? Bien, ahora esta investigación habla sobre el mindfulness y la intervención basada en el mindfulness en el tratamiento de adicciones a sustancias psicotrópicas. Cabe mencionar que el mindfulness no es una técnica propiamente de la psicología, porque hay personas que no son psicoterapeutas y que pueden manejar incluso muchísimo mejor una sesión de mindfulness. Por ello, pero los psicólogos también lo manejan. En este caso lo utilizaron para el tratamiento de adicciones. Este es un metaanálisis, como anteriormente presenté uno, o sea, investigaron varios artículos científicos. Inicialmente obtuvieron 395, pero luego de hacer todos los filtros se quedaron con 3 investigaciones, que eran las más significativas. Dentro de estas investigaciones, voy a mostrar algunas que me parecieron más interesantes. Y, por ejemplo, en Estados Unidos
Investigaron a 84 personas que consumían drogas, que tenían problemas por consumo de sustancias psicoactivas. La mayoría de ellos eran varones. Cabe mencionar también eso, que las estadísticas mencionan que la mayor prevalencia de consumo es del género masculino y no del femenino. En este caso utilizaron el mindfulness y la estimulación transcraneal, lo que inicialmente indiqué en la investigación inicial, que también tuvo eficacia. Combinaron estas dos técnicas y que obtuvieron ellos que hubo una reducción significativa de las bebidas consumidas por día a lo largo del tiempo. También hubo una modificación en el número de terapias atendidas, o sea, los pacientes solamente con mindfulness y la estimulación transcraneal tuvieron una reducción significativa del consumo de bebidas alcohólicas. Sí, eso te dice esta investigación. Ahora, en otra investigación que tuvo un tamaño de muestra mucho mayor, de 123 personas, la mayoría varones, en un grupo experimental, utilizaron psicoterapia, nada más, solo psicoterapia. Y en el grupo, perdón, en el grupo control, en el grupo experimental, utilizaron psicoterapia y mindfulness para la prevención de recaídas. Al finalizar el tratamiento o el experimento, se demostró que el 30% del grupo no reportaron ningún consumo. El 30% de personas que estuvieron en el grupo experimental no reportaron ningún tipo de consumo en el seguimiento de las 18 semanas. No existieron diferencias entre los grupos respecto a los días atendidos y los participantes que asistieron a 4 o más sesiones y practicaron en casa el mindfulness disminuyeron las bebidas consumidas por día al finalizar el tratamiento. Esta investigación te dice que el mindfulness combinado con psicoterapia tiene efectos positivos en la disminución del consumo de bebidas alcohólicas y de sustancias psicoactivas. Sí, eso quiere decir que el mindfulness también sirve. Si es una técnica añadida al tratamiento de adicciones, también funciona. Esto de acá no añadí una investigación como tal, pero sí quería hacer énfasis en el papel fundamental que tiene la familia. También la familia, bajo el enfoque sistémico con el que muchos trabajamos, el abordaje de adicciones, tiene una importancia muy significativa. Creo que si la red de apoyo de un paciente que consume drogas o tiene problemas de este tipo se mantiene o mejora, el paciente también mejora. Si la familia también se ve inmersa en el tratamiento del paciente y la familia también entra en el tratamiento, puesto que una familia de una persona adicta es coadicta, también mejora. Mejora la familia y mejora el paciente. No lo puse como tal investigación, solamente quería comentar esta parte. La familia es muy importante, bajo el enfoque que se trabaje. Si hay aquí que prefiere la terapia cognitiva, perfecto. Si hay alguien aquí que solamente prefiere la terapia conductual, perfecto. Si alguien prefiere la terapia cognitivo-conductual, perfecto. Si prefieren la terapia psicodinámica, perfecto. Pero en todas, la familia juega un papel muy importante para el tratamiento de las adicciones y sobre todo para el mantenimiento de abstinencia. Importantísimo el papel de la familia. Asimismo, otra técnica, otra forma de mantener a las personas en abstinencia o que no consuma drogas es el deporte. Y científicamente está comprobado. Estos investigadores son ecuatorianos, investigaron la práctica planificada y sistémica del ejercicio físico en centros de rehabilitación de adicciones. Su muestra estuvo conformada por 60 individuos, la mayoría de sexo masculino, y básicamente utilizaron un cuestionario para saber cómo es que los pacientes
que se encuentran en un centro de rehabilitación por consumo de sustancias perciben el deporte en su vida. Hay algunos ítems que voy a mencionar, no todos, algunos que me parecieron más importantes. Y por ejemplo, ¿qué tanto nivel de importancia le dan los pacientes en su proceso de rehabilitación? Los ítems son estos: muy importante, importante, moderadamente, poco importante, nada importante. Aquí al menos se puede ver que un 91.7% indica que es importante, 25% importante y 66,7% muy importante. Pero combinados, porque ambos ítems son positivos, suma un 91,7% de importancia. Esto quiere decir que los pacientes indican que el deporte sí es importante dentro de su proceso de recuperación. Otro ítem dice: contribuye al aprovechamiento de su tiempo libre como forma de convivir dentro de una sociedad sin drogas. Miren, el 98,3% indica de que sí, el deporte sí contribuye a convivir dentro de una sociedad sin drogas. Importante, ¿no? Igualmente, quien les habla investigó esta variable con permiso de los investigadores anteriormente mencionados, porque ellos fueron quienes crearon ese instrumento, y yo también cuando estuve en una comunidad terapéutica laborando, apliqué ese instrumento y apliqué un programa psicoterapéutico donde se incluyó práctica planificada y sistémica de deporte. La muestra que yo tuve a cargo fueron 44 pacientes, la mayoría masculinos, la mayoría varones. Voy a mencionar también algunos ítems que son importantes. La práctica del ejercicio físico puede ayudar a vivir sin drogas. El 98% de los evaluados, perdón, el 88% de los evaluados indican que sí están de acuerdo con esto, que el deporte sí los puede ayudar a vivir sin drogas. Asimismo, en otro ítem, se lo leo: considero que el ejercicio físico puede ayudar a cualquier persona a rehabilitarse del consumo de drogas. El 94% dice que sí, que el deporte sí los puede ayudar a rehabilitarse del consumo de drogas. Otro ítem importante es: el ejercicio físico contribuye al aprovechamiento de su tiempo libre como forma de convivir dentro de una sociedad sin drogas. El 98% dice que sí. Esto concuerda con los resultados que obtuvieron los investigadores anteriores en otro centro de rehabilitación en Ecuador. 98% dice que sí, efectivamente. Y bueno, con esto pues concluyo las investigaciones que encontré, que me parecieron interesantes, que están actualmente vigentes, que están científicamente comprobadas, de que sí, efectivamente funcionan dentro del tratamiento de adicciones. Asimismo, quiero mencionar algo muy importante que nos divide a nosotros como psicólogos o como trabajadores en esta área, o como personas que les gusta indagar en esta área de las adicciones, que la psicología, a pesar de ser una ciencia relativamente joven, que no tenemos un periodo muy largo de creación o de existencia, nos dividimos entre nosotros mismos. No llegamos a confluir con un paradigma exacto, sino que dentro nos dividimos. Y a pesar de que podemos tener un problema enfrente, el modo de intervención que puede tener un psicólogo no es el mismo que otro tiene. Y ese es un problema, es un pequeñísimo problema, porque si yo soy psicoanalítico, yo afirmo que mi terapia es la más efectiva. Si yo soy cognitivo-conductual, yo afirmo que mi terapia es la más efectiva. Igualmente, si yo soy un cognitivo puro, indico también que la terapia cognitiva, la terapia de esquemas puede ayudar a un paciente de este tipo. Si yo soy un neuropsicólogo, puedo afirmar de que no, la terapia electroconvulsiva puede ayudar al paciente con adicciones. Y no podemos llegar a un acuerdo en común. Cada uno tiene un punto de vista distinto.
¿Y qué es lo que quiero decir con esto? Que es es función nuestra, es obligación nuestra estar constantemente evaluando, constantemente informándonos y sobre todo actualizándonos sobre la nueva forma de intervención para las adicciones, o para cualquier enfermedad este, de, de orden psicopatológico, informándonos sobre las nuevas tendencias, sobre los nuevos avances, sobre qué es lo que realmente ahora se puede tomar como cierto, como veraz, sobre todo como efectivo. Con todo esto que les he mostrado, pues cada paradigma o cada corte para intervenir ese tipo de problemas tiene su fundamentación, tiene su forma, tiene su método y es efectivo, porque lo he demostrado en esta exposición, he demostrado que cada paradigma es efectiva para el tratamiento de adicciones. Pero ¿cuál elegimos? ¿Cuál es el que de verdad debo elegir? Pues depende cómo armes el programa para intervenir, depende qué investigaciones estás tomando en cuenta para hacer tu intervención. Y es bueno que indaguen mucho, que investiguen bastante para que puedan hacer un programa psicoterapéutico de intervención en adicciones muy eficaz, muy efectivo. Pero que ese programa eh, no se mantenga lineal a lo largo del tiempo, sino constantemente evolucione, sino que constantemente se mejore, porque tal vez lo que hoy en día o lo que hoy día les estoy exponiendo mañana sea incierto, porque puede haber otras investigaciones que demuestren lo contrario y no podría objetar nada porque así es la ciencia, así es el avance científico. Estamos justamente en ese periodo en el que aún no tenemos nada cierto dentro del campo de la psicología y de la psicopatología. No tenemos nada cierto, sino que cada vez se puede ir demostrando bajo evidencia científica que los tratamientos pueden ir variando y los modos de intervención también. ¿Sí? Si hubiera alguien que desea hacer alguna pregunta, algún comentario, bienvenido sea. Bueno, acá hay otro, Stephanie, una consulta. ¿Habrá encontrado algún estudio que aborde la efectividad de las terapias psicoanalíticas para el campo de adicciones? No, no es muy frecuente y bajo el criterio que yo he tenido con un rango de 2 años de antigüedad, no encontré ninguna terapia psicoanalítica. Además, las intervenciones psicoanalíticas para las psicopatologías en general son escasas. Las investigaciones que se hacen bajo este paradigma son muy escasas, muy escasas. Eso no quiere decir que sea poco efectiva, para nada, sino que son poco escasas, son poco frecuentes encontrar investigaciones psicoanalíticas en buscadores científicos de prestigio. Es muy poco frecuente. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? Nadie, si no damos por concluido esta parte, pueden escribir al chat, pueden levantar la manito. Bueno, nos quedamos entonces con la pregunta de Stephanie, que ya fue absuelta. Como siguiente punto, tengo una sorpresa para ustedes, para todos los que han asistido a esta ponencia. Es que este año la editorial Springer ha lanzado un manual para el abordaje de adicciones. Es el manual más actual que existe, es el más actualizado, no existe otro ahora. Si alguien escribió una consulta, la adicción es una enfermedad que no tiene cura, falta de decisión. Claro, la adicción es una enfermedad crónica, no tiene cura, no existe cura. El día que se encuentre cura para la adicción, dejaríamos de hacer psicoterapia, porque ya no tendría sentido hacer psicoterapia si existe una cura para la adicción, porque ya no sería viable que hagan psicoterapia si hay cura para la adicción.
Es igual, es un ejemplo claro que se utiliza para comprar la adicción, es como el VIH. No tiene cura, pero sí se puede mantener a la persona estable si es que se sigue las recomendaciones de los profesionales. La falta de decisión es un componente que sí merma mucho dentro de las adicciones y eso está ligado o está vinculado mucho a, a los cambios que tiene el cerebro de la persona cuando ya consume drogas, sobre todo en la corteza orbitofrontal. Para ser un poco más técnicos al explicar esto, cuando se consumen sustancias psicoactivas, la corteza orbitofrontal se ve muy dañada y la corteza orbitofrontal es justamente una área del cerebro, que está básicamente por acá, que se encarga de la toma de decisiones y sobre todo de el raciocinio, la conciencia y la motivación. El consumo pues afecta esa área y por ende la conciencia y la motivación se ven afectadas también. Otra, Stephanie, ¿sabes si las intervenciones de estimulación magnética las hace el psicólogo o alguien especializado en neurociencias? Claro, esto los hace sobre todo el neurólogo, las hace. Acá en Perú, aún yo sí he visto que se hace. En Lima he visto, no en pacientes con adicciones, sino en pacientes con esquizofrenia, las terapias electroconvulsivas. Les ponen acá unos aparatos a las personas y les hacen electroconvulsión, 15 minutos, pero luego de ese tratamiento o de esa sesión, el paciente ya no tiene alucinaciones, pero tampoco interactúa mucho. De hecho, camina solamente, no habla. Lo mantienen como dopado, ¿sí? Y ese tratamiento es cada 15 días. No soluciona nada, la verdad. Al menos en pacientes con esquizofrenia no soluciona nada, porque el problema se vuelve a manifestar después de 15 días. Y cada 15 días, pues, electroconvulsión. No es muy viable, yo no lo veo muy viable. Aún se utiliza, es un tema de debate porque es allí donde se analiza la ética profesional de la persona, en este caso del profesional, porque, bueno, se presta para muchas objeciones, pero se sigue utilizando por su eficacia. Y bien, les hablaba de esto, el manual es el más actual que existe, está originalmente en inglés, es un libro norteamericano, tiene un costo de $200, para algunos es poco accesible, para otros sí, tal vez, sí pueden acceder, pero justamente por haber llegado hasta esta parte de la ponencia es que se los voy a enviar. Acá está el link, igualmente lo voy a copiar en el chat y en esa carpeta que van a ingresar van a encontrar el libro en inglés y también traducido. Lo voy a copiar en el chat. Ahí también está ahí está el libro en idioma original, que es en inglés. Está también el libro traducido al español y están las diapositivas de la exposición. Acuérdense que esta ponencia pues, es muy actual. Si ustedes tienen la oportunidad de impartir conocimiento o de enseñarle a otras personas sobre las adicciones, pueden utilizar estas diapositivas, no hay problema. Doy autorización de ello. Y también pueden compartir el libro, la carpeta, donde está, pues, como les mencionaba, las diapositivas de la ponencia, el libro traducido en español, para que los colegas o los profesionales o las personas inmersas en el tratamiento de adicciones se puedan actualizar y puedan conocer las nuevas modalidades de intervención en adicciones. Sí, y con esto pues me despido. Si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta, nuevamente me la puede hacer. Caso contrario,
Daremos por terminado la ponencia. Bien, muchas gracias Gary. La ponencia estuvo muy interesante, todas las investigaciones presentadas, la verdad es que han sido excelentes. Has aportado bastante conocimientos a cada uno de nosotros. Y bueno, chicos, si es que tienen alguna pregunta, Gary nos lo puede responder y si no, ya vamos por finalizada esta ponencia.